Yuji Itadori cambió el mundo. El enfrentamiento final con su otrora mejor amigo, ahora poco más que una cáscara robada dominada por su torturador, había llegado a su fin. No había medios fáciles para contener a un monstruo como Sukuna. Desafió toda lógica, yendo en contra de las puras reglas de la realidad, e incluso maldijo a los espíritus para que permanecieran presentes de alguna manera, forma, pero el niño lo había hecho, aunque solo él podía decir cómo, pero ese tiempo ya había pasado. Los hechiceros que miraban llegaron a la escena, solo para encontrar devastación a su paso. Los signos de posesión hacía mucho que habían desaparecido del cuerpo de Megumi Fushiguro, su rostro retorcido, deformado por la reencarnación del rey de las maldiciones ahora había regresado a su estado original, de alguna manera vivo. Pero mentalmente, demasiado ausente, insensible, como si el adolescente se negara a seguir viviendo con los recuerdos de lo que había sucedido. Cerca se encuentran los restos de Itadori Yuji. Su cuerpo contrastaba marcadamente con el de su amigo, hecho pedazos, su carne chorreante expuesta al mundo, cubierta por las marcas desvanecidas de su poseedor. Estaba hecho un desastre, como si la pelea hubiera persistido mucho después de que los dos amigos dejaran de intercambiar golpes. De alguna manera, el advenedizo había logrado recuperar al espíritu maldito en su forma rota, metiendo los dedos y todo en su cuerpo antes de quitarse la vida con una gran lucha y costo. Sukuna no se quedó en silencio en la noche, y era muy evidente que sus últimos momentos fueron poco más que una agonía absoluta. Sin embargo, al más puro estilo Yuji, el exalumno de Satoru Gojo mantuvo una suave sonrisa en sus ensangrentados rasgos, incluso en la muerte. Satisfecho al evitar sufrimientos no deseados a los demás. Los pocos amigos vivos que quedaban estaban terriblemente afligidos por el niño, pero hubo poco tiempo para llorar o incluso la oportunidad de despedirse. Su cadáver fue llevado rápidamente por los mayores hechiceros que el mundo había dejado a su disposición, decididos a evitar que ocurriera otra catástrofe una vez más. No se sabía cuánto tiempo pasaron trabajando para sellar sus restos, cuántas docenas, si no cientos, tal vez incluso miles de sellos fueron colocados a lo largo de él y su lugar de entierro oculto, pero no hubo ningún movimiento o ruido desde donde yacían. Pasó el tiempo y las nuevas generaciones mantuvieron la mirada atenta sobre la tumba, pero pronto surgieron dudas sobre si el gran Sukuna existió o no. Su trabajo fue diligente, pero incluso ellos desaparecieron y su forma de vida quedó obsoleta con las fuerzas del cambio. Con el tiempo, incluso la noción de un hechicero se convirtió en un sueño lejano, y su fuente de poder se desvaneció cuando dos seres se fusionaron a partir de la abundancia de energía maldita que merodeaba por el mundo. Quedaba poco para que se formaran espíritus malditos y aún menos la necesidad de luchar contra ellos, y como tales, simplemente desaparecieron con el paso del tiempo, desapareciendo con su gente, naciones e incluso continentes a medida que pasaban millones de años, cambiando el equilibrio del poder irrevocablemente en una nueva dirección, pero la tumba permaneció, y su ocupante nunca se pudrió ni se marchitó, como si estuviera en un sueño profundo, completamente olvidado. El mundo podría seguir adelante. La gente podría cambiar. Nuevas razas, naciones e incluso especies podrían surgir y tomar el manto del poder, pero ni siquiera la pérdida de energía maldita podría detener lo inevitable. Era más que un hombre, mucho más que un simple espíritu. Era un concepto, acechando en las profundidades del cadáver de algún mocoso, esperando su momento como siempre lo había hecho, cocido perdido en manos de alguien tan patético, pero aún no había terminado. Sukuna iría cortando estos sellos, poco a poco, nanómetro a nanómetro, quemándolos, aunque los que le colocaran en los dedos tendrían que esperar. Sus intenciones nunca fueron benignas. No podía importarle menos el bienestar de su descendiente, deseando ver al muchacho sufrir por su insolencia, pero un anfitrión vivo era mucho más útil que un trozo de carne podrida. Era agotador usar la mayor parte del poco poder que quedaba bajo su alcance para mantener el cuerpo fresco mientras usaba meras fracciones para atacar los sellos que podría haber deshecho en momentos en su mejor momento, pero poco a poco, año tras año, milenio tras milenio, hizo progresos. Los órganos del niño fueron lo primero. Sus ataduras se deshicieron y su corazón, intestinos y pulmones destrozados se reformaron. Al tomar sus primeras respiraciones trabajosas y quién sabe cuánto tiempo, el aire fluiría, circulando hacia el cerebro, revitalizando el órgano más importante de un brujo. A partir de ahí hubo un efecto dominó. Músculos, piel, huesos, todo volvió. Sukuna observó su trabajo a largo plazo no con satisfacción sino con la sádica comprensión de que esto le permitiría alcanzar sus objetivos más temprano que tarde.
Con el cuerpo listo, no quedaba nada más que hacer más que esperar a que el mocoso enfrentara la luz del sol, y así, el rey de las maldiciones retrocedió, eligiendo esperar el momento oportuno en su trono de huesos, y con el simple chasquido de un dedo. Grieta. Itadori Yuji se despertó con un grito ahogado, golpeándose la cabeza contra la madera sólida antes de recuperarse con un molesto ay, ay, ay. Lentamente extendió una mano más allá de su cuerpo confinado, colocándola brevemente en su frente palpitante antes de retroceder confundido, observando cómo los tatuajes demasiado familiares a lo largo de su carne brillaban contra la oscuridad. Yuji no era un genio, pero dado que había estado en esta situación antes, realmente no lo sorprendió en este punto. El estudiante se dio cuenta de lo que estaba pasando bastante rápido. Alguien pensó que estaba muerto, otra vez, pero logró enterrarlo esta vez, hombre, y aquí el tipo estaba pensando que todo había terminado para siempre, supongo. Dejó escapar un suspiro y se dejó caer contra su ataúd. ¿No puedes simplemente darme la victoria, eh? No sabía por qué estaba tratando de hablar con el monstruo que vivía dentro de él. Nunca iba a haber una respuesta satisfactoria además de insultos, amenazas y, en general, no ser un buen tipo, pero por una vez, no hubo respuesta. No se abrieron ojos a lo largo de las rendijas de su rostro, ni siquiera una boca extra que se abrió para burlarse de él. Yuji no era del tipo que piensa demasiado en las cosas. Lo arruinó. Tanto él como Sukuna todavía estaban vivos, continúa la historia, bien podrían salir de aquí y hacer algo al respecto. Echó su brazo hacia atrás, dejando que su energía maldita brillara a lo largo de sus nudillos, pero se detuvo cuando su codo rozó algo parecido al papel, muy parecido al papel. Miró hacia abajo y a su alrededor, moviéndose y escuchando aún más arrugas de papel. Los miró fijamente por un rato, ¿eran esos sellos? Lo sellaron. Se habría enojado si fuera cualquier otra persona, pero Yuji pensó en ello y en el espíritu dentro de él por un momento antes de ignorarlo, justo. Volviendo a la tarea en cuestión, Itadori asintió con determinación, colocando sus manos contra el techo de su propio ataúd, tensándose mientras intentaba abrir la cosa, solo para hacer que se moviera una pulgada y luego cayera hacia abajo como tierra suelta. Inundó, enviando al hechicero a un ataque de tos cuando aterrizó en su boca. El niño escupió con disgusto, pero esto no era nada comparado con comerse otro dedo, así que ¿quién era él para quejarse? Se preguntó distraídamente qué tan abajo estaba, tenía que estar bastante lejos para que él luchara así, pero si Yuji era algo, era demasiado terco para su propio bien. La energía maldita estalló mientras duplicaba sus esfuerzos, esforzándose mientras su limitado aire se secaba, y en el momento en que la puerta se abrió, Itadori entró en acción, empujando hacia arriba con todo lo que tenía, sintiendo las rocas de arriba dispararse lo suficiente para darle algo de margen de maniobra. Rodó hacia atrás y sus piernas se golpearon cuando el ataúd se desplomó. Se dobló cuando el peso cayó, tensándose mientras sus músculos ardían y los huesos amenazaban con romperse, pero si alguien podía soportar un poco de dolor, era él. Yuji gruñó con los dientes apretados, sus ojos castaños claros ardían mientras se hundía más por momentos, solo para detenerse abruptamente cuando el legendario tigre demostró su apodo con pura ferocidad. ¡Vamos! Esto. Todo el ataúd tembló cuando llovieron piedras desde arriba, pero Yuji siguió empujando, y finalmente, sus piernas descendieron, comprimiéndose por una fracción de segundo antes de dispararse hacia arriba, estrellándose contra el techo improvisado, rompiéndolo de sus bisagras mientras rugía. Esto no es nada. Se disparó a través de capas de roca y tierra, rodeado por una neblina etérea de energía maldita, atravesando la superficie mientras rayos dispersos de luz de luna entraban desde arriba, dejando al hechicero jadeando pero ni siquiera cerca de terminar. En ningún momento como el presente, Itadori se empujó con las palmas de las manos, aterrizó sobre sus pies y con un atronador salto pasó más capas de roca de las que quería contar, las manos del hechicero se estrellaron contra el suelo, subiendo el resto del camino con practicada facilidad. Pronto, la mano de Yuji tocó la suave hierba de arriba, luego la otra, y con un estallido de emoción, se puso en vertical a lo largo del borde antes de caer sobre su espalda, mirando al cielo con un suspiro de satisfacción, estirándose como si no lo hubiera hecho. No se ha estirado en años. Miró a su alrededor y... ¿Me dejaron en el bosque? No había nada más que bosque a su alrededor, su tumba quedó enterrada bajo tierra en algún claro.
Se rascó la cabeza ante eso, nunca era alguien para pensamientos profundos, incluso pensó que lo enterrarían en algún lugar donde al menos pudieras vigilar el cuerpo, pero quién sabe. Yuji no era la persona más brillante y eso le parecía bien. Tal vez tenían una razón que simplemente no se le ocurría. Hombre, si Fushiguro estuviera aquí, él. Sus ojos se abrieron de par en par y se puso de pie de un salto al darse cuenta, Fushiguro. Itadori de alguna manera se había olvidado de su mejor amigo, mirando a izquierda, derecha, arriba y abajo como si Megumi estuviera escondida debajo de una roca o algo así, miró al suelo por un segundo, preguntándose si estaba enterrado cerca, pero sacudió la cabeza. En negación, Fushiguro no estaba muerto cuando murió, así que eso significaba que tenía que estar vivo, ¿verdad? El invocador podría haber tenido dificultades como anfitrión de su cuna, pero Yuji sabía que su amigo era duro. Itadori solo pudo pasar una mano por su sucio cabello rosado mientras giraba, preguntándose qué pudo haber pasado después de su no tan completa muerte. Pronto, refunfuñó, echándose hacia atrás mientras gritaba a nadie en particular, tirando de las puntas de su cabello con frustración. Ah, no lo sé. Si tan solo pudiera. Oh. Una mano se estrelló contra la palma cuando una bombilla parpadeante apareció en lo alto. Miró hacia abajo, llenándose los bolsillos para su teléfono, frunciendo el ceño al darse cuenta de que lo enterraban con su uniforme, una manga larga negra sobre su sudadera con capucha roja, unos elegantes pantalones negros y un par de zapatillas rojas. Yuji se desplomó decepcionado, nunca esperó un lindo funeral o algo así, pero, tal vez una ropa decente no era pedir demasiado, suspiró, al menos no me enterraron en esos harapos con los que morí. Supongo. Su dedo rozó su bolsillo, sacándolo de su estupor mientras sacaba su viejo teléfono plegable, mostrando su sonrisa característica mientras presionaba un botón con el pulgar. Este día finalmente parecía... Estaba muerto, ni siquiera le daba un pequeño pitido divertido por presionar un botón. Su cabeza estaba gacha, dejando que el viento silbante lo envolviera. Yuji sabía lo que tenía que hacer. Su amigo lo necesitaba y tenía que encontrarlo sin importar nada. Sin Gojo o incluso Nobara para hacerle compañía al chico, Yuji sabía que tendría que pegarse a Megumi como si fuera pegamento, o de lo contrario el chico se levantaría y desaparecería sobre él. Hombre, las cosas eran mucho más divertidas con esos dos alrededor. Buenos tiempos. El corazón de Itadori dolía incluso de pensar en ellos, pero hoy era un nuevo día, siempre y cuando hubiera alguien a quien pudiera ayudar. Itadori no renunciaría por un poco de tristeza. ¿Qué pensaría el abuelo de eso? Fushiguro estaba completamente solo, y eso no aguantaría. Se recuperó, moviéndose hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones, balanceando los brazos en un perezoso calentamiento. Supongo que caminaré hasta que encuentre a alguien, me pregunto si me prestarían un cargador. Levantó un dedo, apuntando hacia el bosque de un lado, girando y apuntando hacia más bosque del otro lado. Decisiones, Enie, malvado, Minie, tú. Yuji eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. No había mucha razón detrás de esto, pero bueno, hacer algo es mejor que no hacer nada. No es como si alguien estuviera buscándolo en este momento. Se encogió, pensando en la última vez que milagrosamente regresó de entre los muertos. Hombre, Kujisake estaba enojado, Megumi era Megumi, pero si lo conociera, esta vez habría un trato silencioso, pero bueno, empresa era empresa, ¿no? Yuji nunca fue como una persona promedio. Claro, era más rápido que la mayoría de los autos y podía hacer un agujero en el concreto, pero era más su actitud hacia la vida. Podría haber estado solo en la oscuridad sin tener idea de dónde estaba, pero Itadori no estaba asustado ni preocupado, a menos que hubiera payasos involucrados, nunca más. Rápidamente se dio la vuelta, revisando todas las direcciones para asegurarse de que no hubiera una carpa colorida asomando en el horizonte o uno de esos pequeños autos extraños que conducían, dejando escapar un suspiro de alivio. La simple idea de escuchar zapatos chirriantes hizo que el hechicero temblara de miedo. Era bueno que no hubiera nada de eso aquí, solo él, el bosque y un montón de nada. Esperó un momento y no pasó nada, lo que le valió un gesto de satisfacción ante su propio genio, y en el momento en que lo hizo, el bosque circundante pareció brillar, el sonido del susurro de las hojas atrajo su mirada. Yuji se detuvo en seco, buscando perezosamente a su alrededor alguna ardilla o tal vez incluso un conejo para mirar, entrecerró los ojos, jurando que vio el rápido movimiento de algo pequeño y peludo a través de la línea de árboles. ¿Un perro? Oh.
Una sonrisa feliz apareció en el rostro del hechicero mientras marchaba hacia la maleza sin ninguna preocupación en el mundo, agachándose al nivel de los ojos, pensando en el dios cachorro o como lo llamara Megumi con cariño. Ven aquí, buen chico. No hubo respuesta, solo más crujidos, así que volvió a intentarlo con un silbido. ¿No les gusta a los perros oler a la gente? Acercó una mano al cepillo. Vamos, podemos ser amigos. Tú hueles a algunas personas y yo te acariciaré mucho, ¿verdad? Lentamente, las hojas se movieron cuando un hocico blanco gigante asomó entre el verde. Olfateando su mano, prácticamente la sacudió de alegría, sin querer nada más que abalanzarse sobre la cosa y darle una atención bien merecida, sin perder un momento. Yuji extendió su mano libre. Eres un tipo grande, ¿eh? ¿Sabes? Tengo un amigo con un perro blanco como tú. Tal vez pueda conseguirte algunos amigos. ¡Uah! Grieta. Con un rugido estruendoso, la bestia se abalanzó desde la oscuridad hacia el joven, quien, impulsado por un puro instinto, cayó hacia atrás sobre sus palmas, golpeando un pie hacia arriba mientras se estrellaba contra la barbilla de la criatura, enviando al perro gigante por los cielos mientras su oscurecido la forma salió disparada a través de la luz de las estrellas, cayendo al suelo. Yuji suspiró con arrepentimiento y decepción, volviendo a ponerse de pie, sacudiéndose el polvo mientras se giraba para mirar al perro sarnoso con un suspiro. Me imagino que serías un callejero. Es una lástima, ¿podríamos haber sido? Hizo una pausa, sin ver al perro que tan vívidamente había imaginado mientras luchaba por ponerse de pie, sino algo que no había visto antes. Tenía un pelaje negro oscuro cubierto de escamas blancas, su rostro era poco más que una máscara astillada con líneas irregulares a lo largo del lugar contra el que impactó, con brillantes ojos anaranjados y rojos mientras lo clavaban con dagas, emitiendo un gruñido depredador mientras cojeaba. Sobre dos piernas, sus garras afiladas brillando contra la luz de la luna. Los puños de Yuji se apretaron, observando a la bestia en silencio mientras una repentina tensión se apoderaba de él. No tienes alma. Donde debería haber habido algo, solo había una pizarra en blanco de la nada, solo la espeluznante oscuridad de un cascarón vacío. Fue extraño. Incluso los espíritus malditos tenían alma, o al menos lo que Itadori podía llamar una, animal o no, todo tenía algo dentro, pero... El barco se armó de valor mientras la bestia lo rodeaba con intención depredadora, el viento fresco lo bañaba mientras levantaba un puño. Debes estar sufriendo así, ¿eh? No puedo culparte por atacar. Debe ser así. Es doloroso estar tan desequilibrado, ¿verdad? No hubo palabras, solo un aullido mientras el monstruo peludo cargó sobre sus patas traseras hasta caer hacia adelante a cuatro patas, con sus dientes blancos dentados brillando en anticipación de su próxima caza. El rostro de Yuji permaneció neutral mientras deslizaba un pie hacia atrás, con la cabeza gacha hasta que se disparó con un estallido de energía maldita, volando del suelo como un tigre mientras el bosque se volvía borroso. Por un momento se quedó quieto. Al siguiente, alcanzó al atormentado animal que intentaba saltar hacia el cielo, con los puños envueltos en una cegadora llama azul. Yuji nunca fue el mejor de su grupo. Su maldita manipulación de la energía siempre fue mediocre en comparación con la de sus amigos, pero lo compensó con pura determinación y mucha tenacidad. Una debilidad podría fácilmente convertirse en una fortaleza cuando se toca con la mano derecha. El tiempo se ralentizó cuando su puño se estrelló contra el pecho del lobo, sintiendo su esternón romperse por el impacto mientras excavaba a través de la carne sólida, deteniéndose en algún lugar alojado en el interior, apareciendo un bulto notable en la espalda del monstruo. Un momento después, su energía maldita inundó para dar un segundo golpe a su objetivo debilitado, destrozando sus entrañas mientras estallaban por el otro lado. Tuvo un espasmo en su agarre por un segundo antes de quedarse quieto, sus ojos brillantes se atenuaron. Con un gruñido de satisfacción, Itadori liberó su mano, cubierta de un líquido negro, pero antes de que pudiera siquiera intentar limpiarla en un árbol o algo así, se esfumó en su agarre, flotando como partículas negras. ¿Qué? Miró los restos mientras ellos hacían lo mismo, desapareciendo lentamente ante él. ¿Era esta cosa un espíritu maldito? ¿Pero por qué no tenía un... Crack crack crujido. Se detuvo, sus ojos moviéndose a los lados mientras docenas más de bestias emergían del bosque, sus profundos gruñidos hacían poco para disuadir al advenedizo hechicero. Los perros viajan en manadas, ¿verdad? No se encontró con nada más que aullidos feroces mientras cargaban para vengar a su camarada caído, o sacarle un pedazo, o lo contrario, pero Yuji se quedó allí tontamente por un momento, esperando que alguien respondiera su pregunta, pero no obtuvo nada.
el silencio solo sirvió para recordarle por qué seguía adelante. Asintiendo firmemente, miró a la luna, jurando que algo se veía diferente hoy, pero no podía decir qué. No te preocupes, Megumi, no dejaré que estas cosas se interpongan en mi camino. Con renovado vigor, corrió por el campo hacia lo que solo sería una muerte segura para una persona promedio contra lobos del tamaño de un hombre, gritándole a un amigo al que no pudo evitar perder. Ya voy, amigo. Saltó hacia el cielo, elevándose como un ave de presa mientras su chaqueta ondeaba con la brisa, su cuerpo ardía en energía maldita cuando uno de los monstruos intentaba encontrarse con él de frente. Con un movimiento de flexión y una patada por encima de la cabeza, el talón del hechicero se estrelló contra su cráneo. Cuando el cadáver aterrizó, Itadori hizo lo mismo, sintiendo cómo se le rompían las costillas al aterrizar, pero no hubo tiempo para disculparse por profanar a los muertos. Otra bestia se abalanzó desde un lado mientras él se inclinaba hacia atrás en el último momento, observando cómo sus garras cruzaban su ropa, acercándose a una pulgada de sus ojos mientras pasaba. Itadori no lo permitiría. Sus manos se alzaron, atrapando al monstruo por sus patas traseras. Girando sobre sus talones mientras aullaba, levantó y elevó todo el cuerpo de la bestia por encima de su cabeza con la facilidad que solo la nave de Sukuna podía conocer, golpeándolo de cara contra el suelo una y otra vez antes de lanzarse a girar violentamente, golpeando al lobo contra sus amigos mientras intentaron unirse a la refriega. Al llegar a su límite, el hechicero lo soltó, enviando al animal volando hacia uno de sus aliados, enviándolos hacia atrás. Salió, esquivando por poco a otro que se abalanzó sobre donde una vez estuvo. Moviéndose tan rápido, patinó hasta detenerse entre la pareja que caía. Agarrando sus cráneos entre sus manos callosas, el adolescente los golpeó con una explosión de sangre mientras la sustancia pegajosa le salpicaba los ojos. Yuji tropezó hacia atrás, tratando de limpiarse los ojos cubiertos de suciedad con una manga, solo para agacharse hacia un lado cuando un par de garras lo golpearon. Esta vez, el niño calculó mal e hizo una mueca cuando le cortó un corte irregular en el brazo. Dio un salto hacia atrás, arrastrando sus zapatos por la hierba mientras intentaba ver a través de la neblina oscura que cubría su visión, sin estar seguro de si estaba viendo doble o si salían más del bosque a cada segundo, pero pronto el lodo se quemó, dejando él en una depresión, agarrando su brazo herido mientras sangre y tela llovían, dándose cuenta de que la opción 2 era correcta. Unas pocas docenas se habían convertido en muchas docenas, docenas, de hecho, Yuji no sabía términos matemáticos, pero era mucho. Su atención se centró en un grupo de árboles que caían, el bosque literalmente se separó cuando emergió una entidad gigante de 4 patas, mucho más grande y más musculosa que sus contrapartes, partiendo un tronco entero por la mitad con un simple movimiento de una mano, apareciendo más cercano. Yuji soltó una carcajada. ¿Eso es un oso? El hechicero se distrajo brevemente, preguntándose qué estaría haciendo Panda estos días. Probablemente era mucho más pequeño que estos tipos si Itadori recordaba bien, al menos desde la última vez que lo vio. Tal vez eran primos. Raa. Yuji apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de dichos osos se abalanzó sobre él, derribando al hechicero sobre su espalda mientras sus 1000 libras se derrumbaban. El adolescente atrapó la caída de la bestia con sus piernas, manteniéndola a raya mientras sus mandíbulas blancas mordían su cara, fallando por centímetros mientras sus garras se clavaban en sus costados. Moviéndose a través del dolor, Itadori no perdió el tiempo, haciendo coincidir su rugido con el suyo mientras se empujaba hacia atrás sobre su espalda, levantando al oso en el aire mientras sus brazos se abrían paso fuera de su piel mientras caía detrás de él. Con nueva ira, Yuji saltó de sus palmas y atrapó al oso en medio de la caída. Giró en el aire, su bota giró, golpeando el hocico del monstruo con tanta fuerza que su cabeza explotó con un estruendo atronador, navegando lejos en el horizonte, aplastando a uno de los muchos lobos hasta convertirlo en una sustancia oscura. Itadori miró a su alrededor, completamente ignorante de sus heridas. Habiendo soportado cosas mucho peores y curado de cosas mucho más fatales, ni siquiera se le pasó por la cabeza lidiar con eso. La primera tarea que tenía entre manos era sobrevivir a lo que fuera que esto fuera, y parecía más difícil por momentos. Yuji intentó contar el número de pesadillas buscando una parte de él, y su cabeza prácticamente empezó a dar vueltas. Solo pudo silbar. Hombre, es como una casa de monstruos o algo así. No se quejó, pero tener algo de control de multitudes como Inumaki sonaba realmente bien en este momento, pero Yuji no iba a quejarse por el trabajo duro.
Entrenó como loco para llegar a donde estaba, y el barco no estaba dispuesto a dejar que se desperdiciara. Algunos osos y lobos malvados no iban a sacar lo mejor de él, ni siquiera cerca. Sus manos se juntaron, solo para golpear un codo derecho hacia atrás, explotando a través del brazo extendido de un oso, volando el brazo del delincuente mientras caía de costado fuera de equilibrio. Ni siquiera cayó antes de que una energía maldita lo destrozara. Yuji siguió luchando así durante quién sabe cuánto tiempo, saltando al caos una y otra vez, sin saber cuántas bestias atraía con su mera presencia. En pequeños números, no podían hacer mucho, pero él era un solo hombre, que no usaba nada más que un ingenio limitado, puños y mucha energía maldita para respaldarlo. Comenzó como Knicks, un mordisco en su ropa aquí, una laceración allá, lo habitual en Itadori, pero no era invencible. Por cada pocas docenas que destruyera, le darían un buen golpe, y se estaba volviendo difícil sanar cuando, en el momento en que aterrizabas, 10 más estaban encima de ti. Siguió así durante lo que parecieron horas, con el estudiante luchando a través de todo, demasiado terco e inconsciente para su propio bien, lamentándose contra hordas interminables que parecían gravitar hacia él por razones que el hechicero solo podía adivinar. Algún tiempo después, la hierba golpeaba suavemente mientras un par de adornados zapatos de vestir negros cruzaban lentamente su superficie, sostenidos por un bastón que seguía los pasos de su usuario ojo por ojo mientras deambulaban por el desierto en la oscuridad de la noche. Una fría ráfaga de viento ondeó a través del despeinado cabello plateado del hombre, solo para que el frío cortante fuera recibido con un sorbo de coco caliente sostenido en su mano libre, sin salir nunca de casa sin él. Una persona promedio habría estado aterrorizada incluso de caminar cerca del bosque Esmeralda, y mucho menos a través de él, pero si la edad le aportó algo al director de Beacon, fue una indiferencia estoica. Había hecho esto antes, y muy probablemente lo volvería a hacer en algún momento u otro en el largo camino de la vida, eso era seguro, pero... Ozpin tomó otro sorbo abundante de su amada bebida, mirando a su alrededor en busca de visitantes no deseados, pero no encontró ninguno, curioso pero esperado. Vaya, fue la única razón por la que vino hasta aquí en primer lugar. Glinda había armado un escándalo por su edad. Él se rió entre dientes ante eso, pero todavía había cosas que el hombre tenía que hacer por su cuenta, secretos que guardar, cosas que investigar, mantener en privado, incluso de ella. Los Grimm aparentemente se habían alejado de sus terrenos de caza habituales. Nada nuevo, supuso. Se sintieron atraídos por la negatividad. Simplemente fueron donde yacía la negatividad, y eso lo dejó preocupado, aunque precisamente de que, hubo pocas respuestas satisfactorias, por lo que el director se encargó de averiguarlo. El paseo en sí no fue nada del otro mundo. De hecho, si no fuera por las circunstancias, habría sido encantador. El bosque estaba casi vacío, aunque se hizo evidente que algo más estaba en juego cuando el director pasó junto a los signos de actividad. Marcas de garras, trozos arrancados de árboles, arbustos aplastados, la lista seguía, todos en la misma dirección. Y así lo siguió. El anciano Huntsman ignoró un gruñido mientras cruzaba una colina, ya no era el joven que alguna vez fue, aunque eso sin duda cambiaría algún día, ¿no es así? Hizo una pausa cuando llegó a la cima, encontrándose con una especie de cráter. Se acercó, sorbiendo perezosamente su bebida, mirando hacia el borde y hacia el abismo de abajo, inclinándose hacia un lado para dejar que la luz de la luna entrara, viendo solo, madera y griega. Arruga. Tarareó, arrodillándose lentamente para pellizcar un trozo de pergamino entre sus dedos, sin soltar nunca su taza por un momento, Dios no lo quiera, mirándolo, papel. Lo hizo girar y observó manchas de tinta ahora desgarradas. Lo que alguna vez fue un dibujo coherente parecía haberse disuelto, no con el tiempo, no, y algunas partes estaban perfectamente bien, pero otras aparecían y quemadas. Podía sentir cómo se desmoronaba en sus manos, probablemente antiguo, tendría que encargarle a Oblek esto. Ozpin de repente se tambaleó cuando su pulgar cruzó el centro del talismán, un escalofrío recorrió su brazo mientras un pequeño destello de llama azul y negra le hacía cosquillas en la piel por solo un momento, toda la sábana se quemó en un instante mientras tropezó hacia atrás. El profesor se quedó allí, con los ojos muy abiertos, apretando un puño mientras temblaba, habiendo sido sometido no a dolor sino a lo que solo podía llamar pura malicia en forma física, odio puro y no adulterado, del tipo que solo había sentido una vez antes. Y uno del que fue advertido desde poderes muy superiores.
Ozpin caminó hacia el borde una vez más, mirando hacia abajo con renovada atención, viendo marcas de garras a lo largo de los lados del túnel, con huellas de puños visibles a lo largo del borde exterior, y el hombre se dio cuenta. ¿Se arrastró para salir? Se giró para alejarse apresuradamente, tengo que advertir. Auge. La línea de árboles explotó detrás del hombre cuando emergió una figura bestial, su brillante pelaje negro contrastaba fuertemente con su feroz máscara blanca mientras se abalanzaba sobre él, el suelo temblaba a su paso mientras saltaba sobre el cráter con facilidad. La mirada fría del doctor regresó mientras levantaba una ceja, sorprendido pero decepcionado mientras miraba sus espinas afiladas, ¿una osa mayor? Se giró para enfrentarlo, viendo poca amenaza por parte de la bestia gigante, levantando su bastón con poca ceremonia o interés. Supongo que se esperan algunos rezagados. Fala. Levantó la cabeza y observó cómo una mancha borrosa caía desde arriba, precipitándose directamente hacia la espalda cubierta de púas del Grim, rompiendo la línea defensiva con facilidad mientras sangre ennegrecida salpicaba el área circundante con una ráfaga de viento. Ozpin miró sorprendido. Lo que fuera que se movía tan rápido, incluso él luchaba por percibirlo. Observó con los ojos entrecerrados mientras el humo se disipaba, anticipando algún tipo de amenaza o adversario desconocido, pero... ¿Abuelo? Sus ojos se abrieron ligeramente cuando un joven emergió de la niebla que se disipaba, las púas de la osa habían atravesado sus zapatos, saliendo de sus pies mientras su sangre se mezclaba con la de los Grim. Su ropa, si es que se podía llamar así, estaba casi hecha jirones, la parte superior de sus camisas y chaquetas hechas jirones, su torso lleno de mordeduras y laceraciones. El niño perdió poco tiempo, liberándose mientras aparentemente ignoraba el dolor de que casi le arrancaran los pies, aterrizando ante el director, sus ojos marrones se encontraron mientras caminaba lentamente hacia el hombre, murmurando mientras la sangre se escapaba de las comisuras de su boca. ¿Qué estás haciendo, en un lugar como este? Se tambaleó pero apenas se agarró de una rodilla, su cabello rosado estaba sucio y deshilachado mientras miraba al hombre, este último vio una preocupación genuina en las facciones del niño a pesar de estar a las puertas de la muerte, no lo es, lo es. No es seguro para un veterano, como tú. Se desplomó, pero antes de que pudiera tocar el suelo, Ozpin había hecho el máximo sacrificio, dejando que su amada bebida tomara el lugar del niño, atrapándolo en un brazo, ignorando las manchas inmediatas en su ropa mientras miraba al hechicero herido. Podría pedirte lo mismo, jovencito. Al no obtener respuesta, el director lo miró brevemente y luego al agujero de abajo. El chico estaba demasiado vivo para venir de ahí abajo, pero el tamaño encajaba en una mirada superficial. Preguntas para más tarde, supuso. Ozpin le envió un mensaje de texto rápido a Godwitch y se guardó el dispositivo en el bolsillo mientras ella lo inundaba de mensajes. Sin tocar el fuego de neumáticos con un palo de 6 metros, el doctor buscó un lugar de aterrizaje lo suficientemente bueno. El bosque pareció despejar el camino más adelante desde donde venía el niño, por lo que casi arrastró al adolescente anónimo, deteniéndose repentinamente, observando la enorme carnicería que se avecinaba. El campo estaba en ruinas, con cráteres y Grim muertos cubriendo toda el área hasta donde alcanzaba la vista. Beowulfs, Ursa e incluso algunos acosadores de la muerte yacían muertos y disolviéndose. Miró al niño con incredulidad, sin ver ni una sola arma sobre él, dejando al director preguntándose cómo el niño rompió su armadura, pero dadas sus manos ensangrentadas, hay más en ti de lo que parece, ¿no? Allí, mi joven amigo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar y convertir el caos de esta noche en algo coherente antes de que Godwitch pusiera sus manos sobre el chico, hermanos no lo permitieran. Más tarde. Anciano. Yuji se despertó de golpe, extendiendo la mano hacia el vacío incluso antes de abrir los ojos, sin ver más el bosque interminable, sino una visión con la que estaba más familiarizado que no. Camas esterilizadas se alineaban en la habitación con piezas aleatorias de equipo médico esparcidas por todas partes, lo que provocó un zumbido del hechicero. ¿Te levantaste temprano? Itadori siguió la voz, viendo a la misma persona de antes levantando las piernas de la cama, tratando de levantarse. Sus pies hicieron contacto con el suelo, provocando escalofríos por su columna. Viejo, ¿estás bien, Frío, frío, frío. Yuji prácticamente saltó de nuevo sobre la cama como un gato mientras su autoproclamado abuelo se reía entre dientes, levantando apaciguadoramente una mano de su bastón mientras el hombre estaba a su lado. Ahora, no te adelantes, has tenido una noche difícil, deberías estar más preocupado por tu propio bienestar.
Itadori no se lo tragó y le dio una mirada al veterano antes de negar con la cabeza, no. Lo lamento. Yuji señaló rotundamente con un dedo envuelto en una venda al hombre, es deber de los jóvenes cuidar de sus mayores. ¿Qué clase de persona sería si dejara que te lastimaran, abuelo? Ozpin sudó una gota al oír el nombre, pero pronto se enderezó. Eres muy considerado con la gente que ni siquiera conoces. La amenaza pelirrosa solo asintió mientras se cruzaba de brazos enfadado. Todos son un misterio hasta que no lo son. El desconocido de hoy es el amigo del mañana, y Yuji Itadori siempre ayuda a sus amigos. La sonrisa de Ozpin pareció crecer, somos amigos, ¿verdad? Por favor, dime, ¿qué estabas haciendo en ese bosque solo? Morí. El reloj hizo tic-tac mientras los engranajes giraban en la cabeza de Ozpin. Lo siento, ¿qué? Yuji tarareó en acuerdo, inclinándose hacia atrás mientras levantaba su espalda, estirando los brazos mientras el buen director observaba. Ni siquiera estoy seguro de cuánto tiempo he estado fuera, la última vez fueron unos días, esta vez han sido un rato. Se rascó torpemente la nuca, creo. Si se tratara de cualquier otra persona, habrían llamado loco al chico, pero la forma en que habló se sintió tan genuina que dejó a Ozpin inclinándose un poco más en su bastón con interés. ¿Ha sucedido esto antes? Otro asentimiento, más o menos, pero siempre termina igual. La misma luz brillante que el líder había visto antes envolvió al joven, quemando sus vendajes y puntos cuidadosamente colocados, sus heridas desaparecieron ante los ojos del hombre, y así, todo el daño que le habían hecho parecía haberse revertido en el del hombre. Sorpresa, pero el adolescente solo suspiró. No tendrías un cargador que pudiera prestarme, ¿verdad? ¿Un cargador? Yuji asintió, palpando sus bolsillos. Sí, así puedo cargar mi teléfono. Tengo que llamar a mi amigo Fushiguro y ver, ¿dónde está? ¿Te refieres a esto? Los ojos marrones de Yuji brillaron al reconocerlo mientras Ozpin sostenía el teléfono inteligente en blanco en sus manos. Lo encontré y algunas otras cosas más mientras te arreglaba. Espero que no te importe. El hechicero se encogió de hombros. Sin daño, sin falta, ¿encontraste algo bueno? El director sacó una mano de su chaqueta y el niño solo vio una pequeña tarjeta con su propia cara mientras el hombre leía la etiqueta. Yuji Itadori, un ciudadano de Japón, ¿verdad? Ozpin miró al chico con afirmación en su mirada. Descubrí que no eres un mentiroso, pero en cuanto a tu teléfono, ¿verdad? Me temo que no seré de mucha ayuda, pero estoy más que feliz de señalarte a alguien que pueda y a alguien que pueda trabajar en esa ropa tuya si así lo deseas. Fue solo entonces que el niño se dio cuenta de que no llevaba nada más que sus pantalones andrajosos, pero parecía demasiado indiferente al respecto, golpeando sus palmas y dándole al hombre una rápida reverencia. Gracias, abuelo, eres un salvavidas. Yuji ligeramente frunció el ceño, pasando una mano por la parte posterior de su cabeza. Pensé que debería tratar de llamar a mis amigos, al menos hacerles saber que estoy bien, pero un poco más no hará daño, ¿verdad? Ozpin asintió y una nueva taza de chocolate caliente pareció materializarse de la nada como si siempre hubiera estado a su alcance. El hombre tomó un sorbo lento y abundante, preguntándose cuántos tragos tomaría un tal Crow si estuviera aquí en este momento. La paciencia es una virtud después de todo. ¿Cuánto tiempo dirías que has estado ahí abajo? Itadori ladeó la cabeza, en el suelo. El profesor asintió, pero todo lo que el niño pudo hacer fue tararear, golpeando con un pie la suave ropa de cama mientras miraba hacia el techo. ¿Quién sabe? Un segundo, estoy muerto. Al siguiente, estoy aquí. Oh. ¿Dónde estamos de todos modos? El doctor hizo una pausa, sin saber cómo manejar la indiferencia de un niño tan joven acerca de sus propias circunstancias, y si la tarjeta se guiaba. 15 años era una edad tan temprana para fallecer, pero se desvió y preparó un discurso para muchos. Un tiempo antes, bueno, a partir de ahora estás bajo mi cuidado en Beacon Academy, de la cual soy el director. Entrenamos a los posibles solicitantes para luchar contra las criaturas que enfrentaste en el bosque hace un momento, Grim. Los engranajes en la cabeza de Yuji se pusieron a trabajar, sin estar seguro de si esos animales serían llamados espíritus malditos sin alma, pero decidió que era lo suficientemente parecido. ¿Una escuela? ¿No conocerías a Mane de Tokyo Jujutsu High, no? ¿Tú? Soy de primer año allí. Ozpin inclinó su bastón mientras se adaptaba, sentándose en una cama frente al chico, invitándolo a hacer lo mismo, sonriendo mientras Yuji murmuraba lo frío que tenía. Oh. ¿Y qué estudias allí?
Itadori sonrió con orgullo, un puño encendiéndose en la misma llama etérea que antes, Jujutsu. Lo usamos para cazar espíritus malditos y... Hizo una pausa, su rostro cayó en la incertidumbre, su comportamiento frío se volvió rígido. Puedes verlo, ¿verdad? Ozpin farfulló mientras tomaba un sorbo de su bebida, tratando de no reírse del chico. Puedo continuar, pero ¿qué son exactamente estos espíritus de los que estás hablando? Yuji suspiró, contando con los dedos mientras intentaba dar un discurso audaz y atrevido, pero olvidó la mitad de las líneas, desplomándose en derrota. Gojo-sensei siempre fue mucho mejor en esto. Yuji se tomó la barbilla pensando, mirando al profesor mientras esperaba pacientemente. Los espíritus malditos están hechos de sentimientos negativos, ¿sabes? Todo ese mal encanto sale como energía maldita y más o menos, se acumula en todos y eventualmente crea monstruos que la mayoría de la gente ni siquiera puede ver. El director agitó una mano, y supongo que luchas contra dichos monstruos con esa misma energía. Los ojos del hechicero se abrieron un poco, ¿eh? ¿Cómo pudiste? Ozpin sonrió detrás de sus gafas, encogiéndose levemente de hombros. Deducción, dado que estabas peleando mientras sufrías tantas heridas, solo puedo asumir que tu aura se hizo añicos y continuaste luchando, o, a falta de un término mejor, usaste algo más. Yuji levantó una mano. ¿Abuelo? ¿Sí? ¿Qué es un aura? El director arqueó una ceja pero se calmó poco después. En pocas palabras, un aura es una proyección del alma y tiene todo tipo de capacidades, incluso defensivas. Yuji tarareó, mirando al hombre como si estuviera viendo algo. Oh, es por eso que la tuya está toda verde y tambaleante. Pensé que tu alma era simplemente asquerosa. Lo lamento. El estudiante se acercó, con la confusión creciendo en su rostro. Puedo conseguir una o dos almas, pero tienes mucho en ti, abuela HFFFF. El bastón del hombre se disparó en la boca del adolescente, impidiéndole hablar mientras el director le daba una sonrisa breve pero firme. Puedes ver almas. Una declaración, no una pregunta. Yuji solo asintió, y la sonrisa con los ojos cerrados del hombre emitió una extraña presión. ¿Por qué no mantenemos lo que has visto entre nosotros, HM? Itadori intentó hablar, olvidándose del trozo de metal en su boca, así que simplemente asintió con un zumbido, y pronto el bastón se retrajo mientras Ozpin miraba torpemente hacia otro lado. Pido disculpas por eso, nunca se sabe quién podría estar escuchando. El hechicero se encogió de hombros con un gesto de la mano. No, lo entiendo, pero no te preocupes, abuelo, guardo todos los secretos de mis amigos. Mis labios están sellados. El director se rió de la naturaleza honesta del chico. Bueno, si estás dispuesto a ser amigo de un viejo como yo, estoy más que feliz de hacer lo mismo, pero ¿qué es lo que planeas hacer? Una vez que encuentres a estos amigos tuyos. Yuji lo miró fijamente. No lo sé. ¿Tú, no lo sabes? El adolescente negó con la cabeza. Antes de morir, muchas de las personas que conocía también lo hicieron, incluso mi mentor. Gojo. Lo mencionaste antes. Itadori asintió con tristeza. Sí, hasta donde yo sé, solo somos yo, Fushiguro, y tal vez algunos más si tengo suerte. Realmente no tengo familia, así que, solo quiero encontrar a mis amigos y asegurarme de que estén bien, si eso tiene sentido. Ozpin extendió la mano, colocando una mano sobre el hombro del niño en señal de apoyo, y estoy seguro de que estarán más que felices de verte de nuevo, Yuji. Mientras tanto, haré lo que pueda para ayudarte en tu camino. Se echó hacia atrás, metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño dispositivo, divirtiéndose un poco mientras el niño miraba boquiabierto cómo la pantalla proyectada cobraba vida, pensando que su sociedad estaba un poco atrasada. Este es un pergamino. Supongo que se ajusta al mismo principio que tu teléfono, aunque un poco más compacto. Tocó la pantalla y apareció una imagen digitalizada de varias islas y sitios de interés punteados. En este momento, estamos en el reino de Vale. ¿Algo de esto le resulta familiar? Yuji lo miró fijamente por un momento, sin haber sido nunca un estudiante estrella en su vida, pero incluso él podía ver las marcadas diferencias. Extendiendo la mano para sostener el dispositivo entre sus dedos, miró fijamente la pantalla. ¿Esto no tiene sentido? Tocó un dedo, accidentalmente acercándose antes de volver a alejarse, tratando de rodear el mundo para encontrar algo familiar, pero, no entiendo. Ozpin hizo una mueca de dolor en silencio, sabiendo muy bien que podría haber pasado algún tiempo desde la última vez que el niño vio la superficie.
Esto simplemente reafirmó sus sospechas, pero no fue lo suficientemente cruel como para decirlo todavía. El director bajó el pergamino lejos de la cara del niño. Está bien. Tenemos un equipo de primera en Beacon que haré que investigue tus circunstancias. Dale suficiente tiempo y. Estoy seguro de que estarás en casa. Antes de que lo supieras. Abuelo. El profesor se estremeció cuando Itadori de repente lo abrazó. Has hecho tanto por mí. No hay manera de que pueda pagarte por esto, ni en 1.000.000 de años. Ozpin luchó por preguntarse si estaba siendo literal con esa declaración dados sus problemas, pero divagaba y le dio unas suaves palmaditas en la espalda al muchacho. ¿Puede que haya una manera de que puedas? Yuif se puso firme, retrocediendo inmediatamente y poniéndose de pie una vez más. ¿Cómo? El director se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, señalando al joven con una mano. Sígueme. Hizo una pausa después de unos pocos pasos. Quédate con el pergamino. Considéralo un regalo que necesitarás. Yuji miró fijamente la cosa, golpeando el costado hasta que la pantalla desapareció borrosa antes de guardarla rápidamente en un bolsillo, saltar al suelo y seguir al hombre a través del edificio. Considerándolo todo, el lugar era impresionante, al menos mucho más moderno que Sendai. No, este lugar estaba más en línea con Tokio, demasiado avanzado para que el chico del campo alguna vez esperara entenderlo. Tenía una enorme arquitectura de piedra, con todas las comodidades de la vida moderna. Ozpin se detuvo en una ventana, haciendo señas al niño para que mirara una enorme torre que se extendía hacia el cielo nocturno, con vista a toda la instalación en la que parecía haberse encontrado. En este momento, estamos en el centro de salud, y eso es lo que llamamos Beacon Tower, de donde surge mi oficina y el funcionamiento general de la academia. Itadori se quedó boquiabierto ante la vista. ¡Guau! Es enorme. El director asintió. De hecho, toda esta institución fue diseñada solo con las mejores intenciones en mente para ayudar a forjar nuevas generaciones de cazadores y cazadoras en nuestra lucha interminable contra los Grimm. De hecho, debemos tener un nuevo lote de llegadas en unos pocos días, y ahí es donde usted puede ser de ayuda, jovencito, si está interesado, por supuesto. Yuji se señaló a sí mismo con el dedo. Yo. Ozpin le dio al niño un visto bueno por sus habilidades de deducción. Has demostrado con creces tu valía contra los Grimm. Yo diría que incluso un cazador entrenado habría luchado con lo que lograste simplemente con tu ingenio y tus puños. Somos un poco más jóvenes. Nuestros estudiantes normalmente comienzan a la edad de 17 años, pero ya hemos hecho una excepción. La comprensión apareció en el rostro de Yuji mientras hacía una expresión de confianza. Ya veo, no lo entiendo. El director resopló pero guardó silencio, sabiendo que había más en el chico que su comportamiento poco brillante. En pocas palabras, asistirás a Beacon como uno de nuestros nuevos estudiantes, aprenderás las costumbres del cazador y usarás tus conocimientos para ayuda en nuestra lucha. Tus gastos serán cubiertos y, a cambio, te doy mi palabra de que trabajaremos para llevarte a casa. Espera un segundo. ¿Sí? Yuji levantó una ceja. ¿Tú, me pagarás, para ir a la escuela? Susurrando en silencio. ¿Ni siquiera Japón hace eso? Ozpin inclinó la cabeza hacia donde se dirigía con esto. Supongo, ¿hay algún problema con ese arreglo? En una rara señal de orgullo, el hechicero asintió. Sí. Me estás haciendo pasar por un aprovechado. Yuji Itadori no acepta limosnas. Trabajo duro por lo que me dan. ¿Qué? Quiero un trabajo. El director simplemente lo miró fijamente antes de reírse silenciosamente ante la confusión del niño, luchando por recomponerse. ¿Y si te dan un trabajo, estarás de acuerdo? El anfitrión no perdió el tiempo, asintió mientras se cruzaba de brazos enfadado. Mejor que no hacer nada, pero no puedo prometer buenas calificaciones. Se desinfló, mirando hacia otro lado avergonzado. No soy bueno estudiando. Ozpin arqueó una ceja. Solo te pido que lo intentes. Itadori le hizo un comprometido saludo con dos dedos, lo que llevó al hombre a preguntarse si necesitaría manipular los registros para pasarlo, un problema posterior. Bueno, no hay escasez de trabajo en Beacon, ¿hay algo? ¿Eres, particularmente bueno? Yuji tarareó, golpeando el suelo con sus talones mientras pensaba en ello por un momento. Soy bastante rápido. ¿Rápido, dices? El niño sonrió, apretando un puño con orgullo. Sí. Tengo el récord de un sprint de 50 metros en 3 segundos en mi antigua escuela. El director sudó una gota.
Si no te hubiera visto aplastar a una osa con tu pie, lo cuestionaría, pero, no importa, ¿cómo te sentirías corriendo? Oh, no lo sé. ¿Entregas? ¿Como un cartero? Ozpin chasqueó un dedo. Exactamente, a los estudiantes se les envía todo tipo de cosas desde la web como dicen. ¿Cómo te sentirías si fueras quien las entregue? Yuji se encogió de hombros, pensando que un trabajo era un trabajo, que bien podría hacer algo en lo que sea bueno, extendiendo un puño hacia el director. Golpéalo, abuelo. El director hizo una pausa, a mitad de camino para estrechar la mano, pero decidió seguir el juego, levantando su puño mientras rebotaba en el puño del adolescente, para su diversión. Para asombro de Yuji, el doctor sacó otro pergamino de su bolsillo, dejándolo preguntándose qué tan rico era el tipo para permitirse 2 teléfonos. Te enviaré la información de tu dormitorio. Siéntete libre de explorar Beacon mientras hago algunos llamadas. Necesitaremos conseguirte algún tipo de identificación si vas a vivir en Vale, pero no te pongas demasiado cómodo, pronto tendrás compañeros de cuarto. Itadori vio destellos. El único compañero de habitación que tuvo el hechicero fue el que vivía en su cabeza, y siguió intentando matarlo a él y a todos los demás. La idea de hacer algunos nuevos amigos mientras él estaba aquí sonaba divertida, así que ¿por qué no hacerlo, verdad? Pensando que ya se había dicho lo suficiente, el hechicero se giró para alejarse y encontrar una salida, despidiendo al profesor. Te tengo, abuelo. Hablamos más tarde. Cuando el niño comenzó a alejarse del alcance del oído, escuchó al hombre gritar. Estoy seguro de que lo haremos, señor Itadori. Cuando Itadori salió del edificio, Ozpin lo vio caminar por el campus, mirando boquiabierto todo lo que había a su alrededor. Tomó un sorbo lento de su cerveza, sin esperar que otra excepción se escapara y se uniera a las filas de estudiantes que llegarían este año, pero ¿quién era él para quejarse? Él sonrió levemente, dejando el sinfín de preguntas y compromisos para saber más tarde para qué estaba el adolescente. Qué joven tan simpático. Glinda iba a matarlo, probablemente a ambos, pero se aseguró a sí mismo que era un sacrificio necesario para el bien de todos. Hombre, este lugar es enorme, tarareó Yuji a nadie en particular, caminando sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos. Ya llevaba horas en ello, pero en cada esquina parecía haber algo nuevo que llamaba su atención. ¿A quién le importa que estuviera sin camisa, sin zapatos y probablemente pareciera tan vagabundo como puede ser? No había nadie cerca, y si lo estuvieran, no le prestaría atención. Itadori sabía que el mundo tenía algunas cosas impresionantes, no es que tuviera la oportunidad de ver muchas de ellas, pasando toda su vida en la misma nación, pero Tokio fue definitivamente una llamada de atención sobre todas las cosas interesantes que se podían hacer para matar tiempo, pero este lugar se llevó la palma. Jujutsu-Hai era agradable, pero tenía un aire más tradicional, edificios antiguos con algunas cosas modernas para pasar el tiempo. Sonrió con cariño ante la gran cantidad de películas que veía con su sensei, buenos momentos con muchas palomitas de maíz. Beacon no estaba tan lejos, pero Yuji solo podía suponer que era un poco europeo, al menos lo que mostraban sus cómics. Tarareó, dando golpecitos con el pie mientras observaba los estilos casi góticos pero mucho más avanzados alrededor de los edificios. Gótico, Gotha, o Gotham. Sí, este lugar se parecía un poco a su serie de cómics occidentales favoritas y entrecerraba los ojos. Era mucho más avanzado y probablemente tenía menos delitos, pero estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera entenderlo. Con todas las torres gigantes con bordes de piedra afilados, definitivamente había algún parecido. Diablos, este lugar era básicamente una ciudad por derecho propio. Había visto, bueno, edificios, que estaban cerrados, así que simplemente los miraba fijamente, pero probablemente había incluso más cosas interesantes dentro. Se distrajo, preguntándose si los estanques tenían algunos peces que pudiera pescar para matar el tiempo, pero la luna de aspecto extraño que colgaba sobre su cabeza hizo que el hombre pensara que debía regresar a casa, donde quiera que estuviera. Aún más, deambulando más tarde, Yuji se topó con un edificio que tenía las palabras dormitorio A en letras grandes y en negrita en la parte superior, pero ¿cómo entrar? Megumi pediría una llave o sacaría algo confiable para entrar. Nobara rompería una ventana. Gojo Sensei ya habría estado adentro de alguna manera. ¿Cómo lo haría? Tiró de la puerta y tal vez, solo tal vez, la mordió un par de veces después de que no se abrió.
Podría arrancarlo de sus bisagras, pero le gritaron lo suficiente por hacer eso en su última escuela, en las últimas 2 escuelas, no es su culpa que no hicieran puertas amigables para Yuji. Después de jugar con la cosa, el estudiante suspiró y metió la mano en el bolsillo para sacar el pergamino que le había dado el abuelo. ¿No se suponía que estaban hechos de papel o algo así? Lo agitó y lo movió, pero no funcionó como un proyector genial, dejándolo solo con sus pensamientos. Itadori no era alguien que se quejara, pero se sentía fuera de su elemento. La ubicación extranjera, las formas extrañas de hacer las cosas y no saber qué les pasó a sus amigos dejaron su cabeza dando vueltas mientras se apoyaba contra la pared, dejando que su mano golpeara la pared en señal de derrota. No lo entiendo. Hacer clic. Un repentino pitido lo atrapó. Yuji miró hacia abajo y vio que el pergamino había golpeado una pequeña cosa de metal en la pared. La luz roja se volvió verde cuando escuchó que la puerta se abría, ¿eh? Al caminar por el interior, se encontró en un laberinto interminable de pasillos y números, y después de jugar lo suficiente con su pergamino, la pantalla se extendió y se encendió mientras una gran cantidad de iconos brillaban frente al hechicero. Era lo suficientemente similar a su teléfono como para poder encontrar el camino, tocando una pequeña burbuja de chat de la que sobresalía una grande. Nombre de contacto. Abuelo, ¿quién puso eso ahí? Yuji se encogió de hombros, mirando el texto simple, obteniendo una habitación y un número, ignorando las partes sobre algún visitante mañana o algo así. Caminó un poco más, finalmente encontró otra puerta, y armado con toda su capacidad intelectual, el estudiante golpeó con orgullo la pantalla en el escáner, 1, 2, 3 veces antes de que se abriera. El lugar era simple, pero tenía más espacio del que Itadori había tenido en su vida. Los apartamentos japoneses solían ser pequeños, aprovechando al máximo el poco espacio que había, pero esto era un palacio. Caminó felizmente por lo que imaginaba como su sala de estar ideal, con un televisor, algunos juegos y una gran pila de cómics y bocadillos, imaginándose a sí mismo, a Megumi y a Nobara uno al lado del otro mientras recorrían los canales mientras Sensei sostenía en secreto el control remoto para elegir lo que quería. Pasó a otra habitación, con 4 camas alineadas en grupos de 2 contra ambas paredes. Podía verlo ahora. Tendrían una fiesta de pijamas todas las noches, contarían historias y a veces estudiarían juntos, sería genial. Se sentó en una de las camas, con su sonrisa siempre presente. Estaba vacío por ahora, pero eso podría cambiar. Yuji sabía que los 4 podían. Miró a su alrededor una vez más, sin ver a sus compañeros ni a su maestro, recordando en su mente lo que les había sucedido hacía poco tiempo. La habitación estaba en blanco, y su sonrisa se suavizó lentamente mientras sus ojos se dirigían a ningún lugar en particular, sus pensamientos se calmaron mientras caía de nuevo en la cama, mirando al techo hasta que el sueño se apoderó de él, solo. Tap 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 tap. Un golpe repentino despertó al adolescente y salió volando de su cama hacia la pared, rebotando antes de golpear el suelo de cara. ¿Por qué? Yuji, adormilado, se frotó un ojo, sin estar seguro de dónde estaba, mientras el otro se levantaba del suelo afortunadamente alfombrado y se ponía de pie mientras los golpes se negaban a detenerse ni siquiera por un segundo. Yago Irit. Tropezó hacia la puerta, aturdido tratando de correr antes de chocar de cabeza contra una pared, llegando a la manija de la puerta con estrellas llenando su visión. La abrió, y EPFFFFF. Un bulto de tela golpeó su rostro cuando una mano lo empujó hacia adentro, y cayó de espaldas mientras pasos rápidos corrían por el apartamento. Despierta, bien, dormir sirve de poco cuando estás dormido por tanto tiempo. Estoy seguro, póntelos y seguiremos nuestro camino. ¿Le estaban robando? ¿Podrían robarle a usted cuando no tenía más que un par de pantalones? Yuji se quitó la máscara de tela de la cara, recordando extrañamente cómo comenzó su última escuela, dándose cuenta de que eran su ropa. Ustedes las arreglaron rápido, gracias. El hechicero entrecerró los ojos al hombre que estaba a su lado, escribiendo notas furiosamente con cada movimiento que hacía, vestido con una sencilla camisa de vestir, corbata amarilla y pantalones negros cubiertos con una chaqueta vintage, su rostro oculto detrás de un par de anteojos empañados y largo cabello verde. Todavía escribiendo. El estudiante no sabía qué hacer con eso. ¿Quién eres? El arqueólogo detuvo sus garabatos y se dedicó a divagar. Bien, presentaciones, un principio fundamental de toda sociedad organizada. Tienes una sociedad y un estado, de lo contrario no tendrías documentos de identificación, ¿sí?
Se golpeó enérgicamente el puño contra el pecho. Profesor Bartolomeu Oblek, a su servicio. ¿Eh? El hechicero lo miró tontamente por un segundo antes de señalarse a sí mismo. Soy Yuji Itadori, nuestro invitado de un lugar desconocido y una época no especificada, comentó Oblek, mirando al niño mientras estudiaba cada uno de sus rasgos, murmurando para sí mismo. No pueden ser demasiado distantes, los rasgos físicos son demasiado humanos para cualquier diferencia notable. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, sí, sí. No dejó de escribir, pero aún así ladró órdenes. No hay tiempo que perder. Vístete y estaremos en camino hacia mejores perspectivas, tú y yo. Yuji se quedó boquiabierto ante la loca energía del hombre, pero asintió, eligiendo oír con el excéntrico como lo hacía habitualmente. Bien. En unos momentos, el niño estaba vestido como cuando llegó, esponjando su amada capucha con asombro. Wow, ustedes incluso acertaron con la tela. ¡Uah! Se fue dando vueltas cuando el profesor pasó furioso, tirándolo mientras tropezaba, y pronto siguió el rápido paso del hombre hacia la puerta y a través de los pasillos. Señor, Oblek, muchacho. Simplemente debes mantenerte al día. El historiador hizo una mueca, sacudiendo rápidamente la cabeza. Pensándolo bien, no hagas eso. Los registros deben preservarse. Está bien, ¿a dónde vamos? Desayuno, por supuesto. No se puede empezar una entrevista sin una nutrición adecuada. El arqueólogo respondió lo más bruscamente posible, pero habló como si hubiera bebido un galón de cafeína de antemano. Yuji siguió al hombre como un robot, bostezando mientras intentaba estirarse, preguntándose qué comían los europeos de todos modos. ¿Podría finalmente probar un hot dog americano? ¿Era europeo? ¿Era este lugar Hogwarts o Gotham? No podía decirlo. Yuji nunca leyó los libros del primero. Había demasiadas palabras y muchas cosas que no entendía, pero las películas eran bastante buenas. La cafetería se parecía mucho a la de ellos, con grandes mesas de madera y sencillos bancos para sentarse. Lo que no daría por un agradable y cálido kotatsu en este momento o incluso un chabuda, y solo mirar esos asientos hacía que le doliera el trasero. Oblek había corrido a la velocidad del sonido hacia la cafetería en busca de combustible arqueológico, o lo que sea que eso significara, dejando que Yuji resolviera las cosas por sí mismo con algunos miembros del personal rezagado sacando bandejas con cosas para la minoría de personas en el campus. El hechicero siguió la corriente, ignorando las señales colocadas sobre no mezclar alimentos. El niño hizo su amado plato de arroz, tirando tantos huevos y trozos de carne como pudo hasta que quedó como una montaña para la vista. Satisfecho con su trabajo, Itadori cayó sobre su asiento con una mueca. Ya veo, mi hipótesis era correcta. Su cabeza cayó sobre la mesa enfadada. ¿Me duele el trasero? Chocar. Una montaña de tazas cayó frente al niño, despertándolo con una mirada sospechosa mientras las contaba con los dedos. Profesor, uzbeko. Oblek, muchacho. Yuji se puso rígido. ¿Cierto? ¿Qué pasa con los 1, 2, 3, 6 cafés? ¿Estás esperando a alguien más? El historiador se burló, enderezándose las gafas. No, eso es simplemente el desayuno de un verdadero entusiasta del fino arte de la investigación, mi joven amigo. Uno no puede funcionar sin una bebida a su lado, ¿no le parece? El estudiante jugueteó con su cuchara, metiéndose un bocado en la boca. Es así. Wow, eso es bueno. Oblek resopló con orgullo, sin darse cuenta de en qué se estaba concentrando el niño. Por supuesto que es bueno. El café hace maravillas para la mente y el alma. Por favor, dime, ¿lo tienen en tu lugar de origen? Itadori se limpió un grano de arroz de la cara mientras refunfuñaba mientras pensaba. Pero la mayoría de la gente bebe té, creo. ¿Y tú? Yuji se reclinó en su silla, posiblemente agitando los brazos para no caerse antes de sostenerse, frotándose la manga con una mano. No, soy más bien un tipo de bebida energética. Veo. Una nube de malicia se apoderó del arqueólogo, tan intensa que provocó un miedo genuino en el hechicero mientras murmuraba. Imperdonable, simplemente imperdonable, pensar que podría hacerme amigo de un individuo tan bárbaro. Señor? La conducta del hombre cambió en una fracción de segundo hacia su habitual sonrisa hiperactiva. Pero estoy divagando, así que dime, ¿cómo se compara Beacon con tu lugar de origen? Yuji sudaba ante los extraños hábitos del hombre, pero pensó que simplemente estaba excitado. ¿A Japón? Bueno, es grande. Solo soy un habitante del campo de Sendai, así que no estoy muy familiarizado con todas las cosas elegantes.
Ustedes, la gente de la gran ciudad, no estuve en Tokio por mucho tiempo, pero supongo que es bastante similar, se rió. Oleg garabateó rápidamente notas en una hoja de papel que aparecía mágicamente. Múltiples asentamientos, evidencia de una conectividad más amplia, bien, bien. Miró a Yuji, quien solo lo miraba como un cachorro confundido, y supongo que Tokio es tu capital. Itadori se encogió de hombros, sonriendo levemente mientras recordaba su tiempo en esa ciudad caótica. Nos encanta Tokio, jugando un poco en su cabeza antes de sacudirlo. Él sonrió, sí, tiene todo tipo de cosas divertidas. Incluso tienen edificios más altos que la torre del abuelo. El hechicero se distrajo, refunfuñando para sí mismo. Todavía quiero ir a Chinatown, pero Sensei no nos dejó ver. Una voz retumbante resonó por todo el salón prácticamente vacío. Ah, Oleg, justo el hombre que quería ver. La voz se acercó. Ah, y veo que trajiste a un joven amigo a nuestra reunión de la mañana. ¿Quién podría ser? El historiador dejó de divagar y miró a la figura. Ah, Port, pensé que tenías algunos asuntos que atender. Va, solo un poco de trabajo de preparación para una nueva generación de cazadores. No se puede ser demasiado cuidadoso cuando esa información podría salvarles la vida algún día. Estoy seguro de que... Oleg agitó una mano, lo que provocó que Yuji se volviera y mirara al hombre. Yuji Itadori, ¿conoce al profesor Peter Port, tu futuro tutor en estudios de Grimm? Los ojos castaños del hechicero se abrieron como platos. Un caballero mayor, corpulento, vestido con un lujoso traje color burdeos, con una mano sosteniendo una taza de té recién hecho, la otra jugueteando con su gigantesco bigote blanco, sus enormes cejas y su cabello incoloro enviaban destellos a la mente del estudiante. ¿Papá Noel? La maestra observó al joven por un momento. Ah, estás tomando una ventaja en tus estudios, ¿verdad? Bueno, recuerdo que a tu edad, yo hacía más o menos lo mismo. Después de todo, las conexiones pueden marcar la diferencia. Ah, pero ¿dónde están mis modales? Yuji tomó su mano en el momento en que la extendió, agitándola tan rápido que se movió como una mancha. Soy un gran admirador de tu trabajo. Es un gran honor. Port pareció aturdido por un momento, pero pronto se rió entre dientes, imaginándose a sí mismo como un modelo entre los héroes, cerniéndose sobre las criaturas que deseaban destruir la civilización. Oh, veo que mi reputación me precede. Nuestros esfuerzos a menudo no son recompensados, pero tu alabanza significa mucho, mi joven amigo. Itadori prácticamente brillaba de emoción, imaginándose al hombre viajando en un trineo por todo el mundo, dando regalos por todas partes. ¡Qué genial! El maestro miró al niño, levantando una ceja mientras se rascaba la barbilla pensando. Dime, muchacho, si has visto mi trabajo. Debo preguntarte, ¿tienes alguna experiencia con Grimm? Una bombilla sonó sobre la cabeza de Yuji. Sí. Anoche luché contra muchos de ellos en el bosque. Aunque estaban un poco débiles. El investigador resopló. Algunos lo son, pero como ocurre con todas las cosas, las apariencias a menudo engañan. ¿Qué tipos encontraste? Itadori golpeó el suelo con un pie. ¿Algunos eran estos grandes lobos viejos? Beowulfes, sí, bastante peligrosos en grandes cantidades, pero por sí solos representan poca amenaza. El hechicero asintió. Luego estaban estos grandes osos con máscaras. Port tarareó. Ursa. Oponentes bastante formidables para enfrentar a tu edad. ¿Qué tipo de tácticas empleaste para enfrentarlos? Esto fue notable. El profesor no solo había encontrado un verdadero fanático de su oficio, sino uno que parecía emocionado de discutir y aprender sobre Grimm sin quedarse dormido en su clase. ¿Cómo pudo llegar esto a? Les di un puñetazo muy fuerte y explotaron. Ambos profesores parecieron quedarse en silencio por un momento hasta que Port se aclaró la garganta. ¿Tú, les pegaste? Yuji se encogió de hombros, o pateó, a veces ambas cosas. Oleg se inclinó sobre la mesa, con los codos levantados. Ah, Port, si recuerdas el mensaje que Ozpin envió esta mañana, ¿podría ayudarte a mejorar tu memoria? El hombre alegre refunfunó. Mensaje, ah. Se enfrentó a Yuji con renovado vigor. Tú eres el estudiante transferido del que habló. Debo decir que he sentido mucha curiosidad acerca de los métodos de tu institución, para cazar a Grimm. Me han dicho que son bastante únicos. Itadori ladeó la cabeza, sin tener idea de qué estaban hablando. Hasta hoy, ni siquiera sabía que Grimm era una palabra, y mucho menos una cosa real. Se encogió de hombros. No es nada especial, yo solo... Fuosh.
Con un movimiento de muñeca y una generosa dosis de energía maldita, el puño del niño se encendió, y mientras Oleg garabateaba sus notas, Port se inclinó y estudió al niño con atención. ¿Y cómo funciona exactamente? Itadori se encogió de hombros. Solo tengo pensamientos negativos, y wow. Se rió, frotándose torpemente la parte posterior de su cabeza con dicho puño en llamas. Es un poco genial cuando lo pones de esa manera. Port simplemente asintió. Eso explicaría el comportamiento de los Grimm anoche. ¿Debes haber sido tú quien los atrajo? ¿Eh? La mano gigante de Port aterrizó en el hombro del adolescente mientras gritaba como el verdadero narrador que debía ser. Muchacho, los Grimm son criaturas peculiares. Todos son únicos a su manera, tal como tú y yo lo somos el uno del otro. Pero si hay un punto en común es que se sienten atraídos por las emociones más oscuras. Cerró los ojos pensando. No sabemos muy bien cómo, pero podemos decir que sus migraciones dependen de nuestras emociones. Si conviertes esos sentimientos en armas como dices que lo haces, entonces es natural que acudan hacia ti como polillas. Al fuego, ¿no estás de acuerdo? Yuji se preguntó internamente si el antiguo mal sellado dentro de él tenía algo que ver con eso. Probablemente, no, definitivamente, pero de cualquier manera, asintió ante las palabras del hombre. Oh, lo entiendo. Entonces, ¿lo harías? ¿Hacer que todos se sientan bien consigo mismos los mantendrá alejados? El profesor asintió con tristeza. Si fuera así, mi joven amigo, pero nuestras sociedades están plagadas de divisiones, las bestias están en la frontera y todo lo que podemos hacer es centrarnos en lo que separa en lugar de lo que une. Port miró el rostro del adolescente, concentrándose en las estrechas y oscuras rendijas debajo de sus ojos. Aunque si tuviera que adivinar, un fauno como tú sabría mucho más que yo sobre tales dificultades. Si no te importa que te lo pregunte, ¿a qué tipo de animal te pareces más? Los engranajes no giraban en la cabeza de Yuji, porque este tipo lo llamaba ciervo bebé. Estos acentos eran tan confusos, pero tal vez, ese viejo apodo, pero ¿cómo supo el abuelo sobre eso? Él nunca mencionó el tema. Bueno, lo que sea. Yuji se encogió de hombros. La gente solía llamarme el tigre de West Junior High cuando era niño, pero eso se debía a que su nombre tenía ese kanji, y la gente seguía llamándolo animal en los deportes. Hofbeck intervino desde un lado. ¿Había otros de ese tipo en tu tierra natal? Yuji chasqueó un dedo con una sonrisa. Sí. Te mostraría una foto de él, pero mi teléfono está un poco muerto. Tengo un amigo en casa llamado Panda. Él es, bueno, un panda, pero no sé a qué te refieres con eso de que a la gente no le gustan los animales. Nunca vi eso en casa. El historiador rápidamente garabateó notas, murmurando para sí mismo con una ceja levantada. Fauno, incluido en la sociedad japonesa. Port dejó escapar un suspiro de decepción. Ay, me temo que no todos los reinos han llegado tan lejos como el tuyo, pero no te preocupes, mi joven amigo. No estoy preocupado. Port lo ignoró. Estoy seguro de que encontrarás vínculos que se extenderán mucho más allá de tus días en Beacon, y cuando estés cazando a Grimm con tus semejantes, esas divisiones se disiparán con el tiempo. Levantó el pulgar y su voz retumbante resonó. Un tigre no tiene por qué ser un cazador solitario, porque es mucho mejor confiar en aquellos a quienes llegas a conocer. Es por eso que esta institución existe en primer lugar. El hechicero siguió la mano del hombre mientras se extendía por la habitación. ¿En serio? Pensé que la escuela era por leyes o algo así. El experto en Grimm se rió entre dientes pero continuó. No es así, amigo mío. Un Huntsman es un puesto voluntario, pero lo que Beacon representa es la unidad entre los hombres y permitir que cada posible grupo de reclutas forje los lazos que necesitan para trabajar juntos como adultos. Puede parecer confuso al principio, incluso aterrador, pero una vez que tu equipo haya sido asignado, comenzarás a dar grandes pasos, así que te preguntaré, ¿por qué peleas, Yuji? El estudiante no esperó ni necesitó pensar en ello. Sabía la respuesta incluso antes de que sucediera la pregunta. Sonrió, pensando en el hombre que lo crió lo mejor que pudo, a pesar de sus circunstancias, hasta su último aliento. Itadori se imaginó al anciano enojado al que nadie se inmutó, pero lo sabía mejor. Mi abuelo me dijo algo un poco antes de morir, dijo que yo era fuerte, así que debería ayudar a los demás, incluso si fuera solo el personas que me importan, debería salvar a las personas que pueda y no debería preocuparme si me lo agradecen o no. Le sonrió a Port. Soy un hechicero Jujutsu, pero si ser un cazador significa que puedo seguir haciéndolo sentir orgulloso, entonces trabajaré aún más duro para que esto suceda.
El hombre resopló con orgullo, dándole palmaditas en el hombro. Buen hombre, no muchos se unen por razones tan desinteresadas, pero eso es mucho mejor para ti. Un cazador debe ser fuerte, valiente y desinteresado si quiere proteger lo poco que queda de nuestro mundo de Grimm, y yo diría que ya estás en el camino correcto, mi joven amigo. Deja que tus maestros te ayuden a guiarte en ese camino, y te aseguro que no te desviaremos. El hombre se echó hacia atrás y le tendió una mano al chico, quien la estrechó con calma y una sonrisa. Estoy deseando que llegue, Sensei. El hombre en auge se rió entre dientes, un honorífico. Me gusta bastante. Ahora, con todo lo dicho y hecho, sigamos con nuestro desayuno antes de que Godwich tenga nuestra cabeza. Auge. Las puertas se abrieron de golpe cuando una figura acechaba a la luz del día. Su forma no era más que una sombra con deslumbrantes ojos verdes, mirando directamente al hechicero mientras él no podía evitar temblar. ¿Quién es ese? Sintió una mano empujándolo hacia la bestia rubia mientras ella irrumpía enojada hacia él, montando fusta en mano mientras una voz resonaba. Recuerda lo que dije sobre ser valiente, joven. Yuji cayó hacia una perdición segura, preguntándose qué había hecho para ser traicionado por Santa. Y eso es un resumen del capítulo 1. Espero que lo hayan disfrutado. Este proyecto es un poco único para mí y estoy probando cosas nuevas. Tómatelo con calma y nos vemos en la próxima.